¿Por qué los médicos hacen huelga si eso empeora las listas de espera? ¿Y por qué cada año se repite lo mismo? ¿Cómo es posible que alrededor de esas listas haya personas, empresas e incluso administraciones enteras moviendo millones de euros? Quizá el problema de la sanidad española no es únicamente la falta de recursos. Quizá el problema sea que demasiadas cosas dependen de que exista esa lista de espera. Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa y tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Hay una imagen que se repite en todos los hospitales públicos de España. Una sala de espera llena, un médico agotado, un paciente mirando el reloj y una sensación compartida por todos. Esto no da más de sí. Pero antes de hablar hay que empezar por los médicos, porque si no entiendes lo que está pasando dentro de las consultas, dentro de las guardias, dentro de los quirófanos, no puedes entender nada de lo que viene después. Los médicos llevan años avisando de que el sistema está al límite. No es una frase hecha, es literal. Consultas con 60 pacientes al día. Urgencias que no cierran nunca. Guardias de 24 horas que se encadenan con turnos normales. Especialidades enteras sin relevo generacional. Jubilaciones masivas. Falta de especialistas en zonas rurales. Y una demanda que crece más rápido que la capacidad de atenderla. La población envejece. Las enfermedades crónicas aumentan. La tecnología permite diagnosticar más y por tanto atender más. Y cada año, cada mes, cada semana, el sistema se estira un poco más, hasta que deja de estirarse y empieza a romperse. Y cuando se rompe, los primeros en sentirlo son ellos, los médicos, los enfermeros, los técnicos, los celadores, los administrativos. Toda esa maquinaria humana que sostiene la sanidad pública con una mezcla de vocación, pura inercia y cansancio. Si los médicos llevan años denunciando que el sistema está al límite, ¿de qué se quejan exactamente? Llega un momento en el que ya no pueden más, y cuando ya no pueden más, protestan, y cuando protestan, hacen huelga. Y cuando hacen huelga, el sistema se detiene. Y cuando el sistema se detiene, empieza la lista de espera. Pero no adelantemos acontecimientos. Las huelgas no aparecen de la nada. Aparecen después de años de sobrecarga, de promesas incumplidas, de plantillas insuficientes, de agendas imposibles. Aparecen cuando la única forma de hacerse escuchar es parar. Y parar, en sanidad, tiene un precio altísimo. Porque un día de huelga no es solo un día sin consulta, es un día sin pruebas, un día sin cirugías, un día sin diagnósticos, un día que se convierte automáticamente en espera. Y esa espera no desaparece, se acumula, se desplaza, se transforma y semanas después reaparece en forma de actividad extraordinaria. ¿Puede un sistema acabar generando beneficios económicos a partir de sus propios problemas? Aquí es donde entramos en un terreno delicado, un terreno del que casi nadie habla en público, pero que muchos comentan en privado. En Osakidetza, el servicio de salud del País Vasco, varios profesionales nos describen un incentivo de dudosa ética que, según ellos, está siendo investigado internamente aunque no ha salido a la luz. Lo explican así: el día de huelga se descuenta del sueldo, sí. Se reclaman derechos, sí. Pero la actividad no realizada pasa automáticamente a la lista de espera, y esa lista, más tarde, se atiende con horas extra mejor pagadas. No es algo generalizado, pero está ocurriendo y lo que se pierde un día se recupera después, con beneficio. El sistema está diseñado de tal forma que un día perdido puede convertirse en un día rentable. Pero atención, esto no es lo mismo que las peonadas. Las huelgas generan un pico de espera, pero la verdadera historia empieza mucho antes, porque incluso sin huelgas, la espera ya estaba ahí.
Y esas listas crónicas son las que activan otro engranaje del sistema, uno mucho más profundo y permanente. Las peonadas son el mecanismo que permite a los hospitales públicos abrir quirófanos por la tarde, ampliar consultas, acelerar pruebas y en definitiva reducir listas, porque dentro del sistema público la lista de espera genera actividad extraordinaria y esta se paga mejor, mucho mejor, y cuando un sistema genera incentivos perversos no hace falta que nadie quiera aprovecharlos, se aprovechan solos. Esta es la parte más incómoda a tratar. Las peonadas son necesarias, son útiles, son, en muchos casos, la única forma de reducir la lista de espera. Pero también son un incentivo claro, un incentivo económico. Y aquí aparece el verdadero problema. El sistema recompensa lo extraordinario, pero no lo ordinario. Recompensa operar por la tarde, pero no operar más por la mañana. Recompensa abrir consultas extra, pero no reducir agendas imposibles. Recompensa apagar incendios, pero no evitar que se enciendan. Y cuando un sistema premia lo extraordinario se convierte en norma. Y cuando lo extraordinario se convierte en norma, la lista de espera deja de ser un fallo y empieza a ser una herramienta que genera presión política, que justifica derivaciones, activa peonadas y que mueve dinero. Una herramienta que sostiene un equilibrio frágil entre lo que la sanidad pública puede hacer y lo que no puede hacer. Y cuando un sistema sanitario no llega, cuando no puede absorber toda la demanda, cuando las listas de espera se disparan, aparece la solución más utilizada en España desde hace décadas, la externalización. La externalización es la puerta de emergencia del sistema público. Cuando no puedes operar más, derivas. Cuando no puedes hacer más resonancias, contratas fuera. Cuando no puedes asumir más consultas, compras actividad. No es ideología, no es privatización encubierta, es pura supervivencia. Si tienes 6 meses de espera para una resonancia, 9 para una operación o 12 para una consulta especializada, la administración tiene 2 opciones: contratar más personal, que no existe, o pagar actividad fuera. Y cuando pagas actividad fuera, la espera se convierte en dinero. Cada derivación es una factura, cada prueba es una tarifa, cada intervención es un ingreso. La lista de espera deja de ser un indicador clínico y se convierte en un flujo económico. Un flujo que alimenta a empresas privadas que pueden abrir quirófanos por la tarde, contratar personal temporal o absorber picos de demanda. El sistema público no llega y alguien tiene que hacerlo. Si llevamos años con los mismos problemas, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Aquí aparece un actor principal nominado al Oscar, la administración, los políticos, porque cuando hablamos de listas de espera solemos mirar hacia el hospital, hacia los médicos, pero pocas veces miramos hacia quienes diseñan el sistema. Y eso es importante, porque muchos de los problemas actuales no aparecieron de un día para otro. Durante años, distintos gobiernos fueron posponiendo decisiones que sabían que terminarían llegando. La población envejecía. Las jubilaciones médicas eran previsibles. La inmigración, la demanda sanitaria aumentaba. Y aún así, la capacidad del sistema no creció al mismo ritmo. Las plazas de formación especializada fueron insuficientes durante largos periodos. Las sustituciones se complicaron, la burocracia siguió creciendo y muchos centros comenzaron a funcionar permanentemente al límite. El problema es que un sistema puede sobrevivir años funcionando al límite, pero lo que no puede hacer es incrementar esas condiciones. Cuando finalmente aparece el colapso, ya no existen soluciones rápidas, porque formar un especialista lleva más de una década, y los problemas que llevan años acumulándose no se solucionan en unos meses. Por tanto, si la capacidad del sistema no crece al mismo ritmo que la demanda,
la lista de espera seguirá siendo el termómetro que marca la fiebre del sistema. Pero mientras políticos, médicos y gestores discuten quién espera, en medio de toda esta maquinaria hay alguien indefenso, el paciente. Porque cuando hablamos de listas de espera es fácil acabar hablando únicamente de números, pero detrás de cada cifra hay una persona concreta, alguien esperando una resonancia, una intervención quirúrgica, una consulta con un especialista, un diagnóstico, una respuesta. Para la administración puede ser un indicador, para el hospital puede ser una estadística, pero para quien espera, cada semana cuenta. Y ahí es donde aparece la verdadera dimensión del problema. Porque el tiempo sanitario no se mide igual para quien gestiona que para quien espera. Un mes en una hoja de cálculo es una cifra. Un mes esperando un diagnóstico puede sentirse eterno. Y por eso las listas de espera generan tanta tensión social. Porque detrás de todo este engranaje hay un pobre hombre y una familia entera que no saben si un bulto es maligno o benigno. Entonces, la pregunta real es, ¿por qué las listas de espera nunca desaparecen? Y la respuesta es clara. La lista de espera no solo es un problema clínico, es también un detonante político. Cuando la espera sube, sube la presión de los pacientes, de los medios, de la oposición. Y esa presión obliga a tomar decisiones rápidas. ¿Cuál? La actividad extraordinaria. Sin actividad extraordinaria, el sistema no llega. El sistema genera incentivos contradictorios, premia lo extraordinario y castiga lo ordinario. Quizá por eso el debate sobre la sanidad suele simplificarse demasiado, porque unos culpan a los médicos, otros a los políticos, otros a las empresas privadas, otros a los gestores. Pero la realidad va mucho más allá, porque las listas son la señal de que faltan recursos. Son el argumento que utilizan los gobiernos para anunciar reformas. Y son también la consecuencia de una demanda sanitaria que no deja de crecer. La pregunta no es saber quién tiene la culpa, sino algo mucho más difícil. ¿Puede una sanidad pública moderna funcionar indefinidamente de esta manera? Porque si la respuesta es no, el verdadero problema es que el sistema parece haberse enviciado. Y cuando un problema se convierte en una parte normal del funcionamiento, quizá ya no estamos hablando de una crisis temporal. Quizá estamos hablando del propio modelo, porque hay una frase que resume todo este debate. Cuando un sistema genera incentivos perversos, no hace falta que nadie quiera aprovecharlos. Se aprovechan solos. Y quizá la pregunta más importante de todas no es cuánto dinero necesita la sanidad, sino qué tipo de sistema estamos construyendo cuando la espera es una manera de generar beneficios. ¿Qué opinas? Comenta abajo y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.